La del 2021 es o no la campaña más sucia de todas las campañas sucias que hemos tenido, porque ha habido campañas sucias, evidentemente. Yo recuerdo, por ejemplo, la campaña de 1988, que fue una campaña realmente sucia. La segunda vuelta electoral entre el doctor Rodrigo Borja y el abogado Abdalá Bucaram Ortiz fue una campaña sucia. Y a lo largo del tiempo hemos tenido ciertamente campañas sucias. Yo les decía, me da la impresión de que en el Ecuador de hoy esto se amplifica evidentemente por la masificación del uso de medios digitales, los portales de internet, el Twitter, el Facebook, el Instagram, el YouTube, el TikTok, todo lo que ustedes quieran. Ya que de todas maneras hay un segmento de la población que es seguidora justamente, que somos seguidores de las plataformas tecnológicas. Pero tengo la impresión de que esta campaña es muy, muy sucia. Yo creo que es la más sucia de la historia. Y eso le quiero preguntar a María Dolores Miño, que está con nosotros. Ella es jurista, especialista además en derechos humanos. ¿Cómo le va, doctora? Qué gusto. Hola, Fabricio, buenos días. Un saludo a todos los que nos acompañan la mañana de hoy. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo siente esta campaña? Ya suspiró y ya respiró. Ya creo que sé por dónde va. Yo creo que usted lo dijo bastante bien. En realidad es una campaña que en términos de aportar al electorado con información adecuada y suficiente para construir un voto adecuadamente informado, ha dejado mucho que desear. Creo yo también que el tema de que nos cause tanta impresión esta campaña y la posibilidad con la que los candidatos han podido enfrentarse y confrontarse a sí mismos, parte también del hecho de que venimos de 15 años de una situación política donde en realidad no había mucha contienda. Durante los años en los que el presidente Rafael Correa estuvo en el poder, en realidad siento yo que no tenía muchas rivales políticos que le hagan calor, y a la luz de esto en realidad las campañas no iban mucho orientadas a desbaratar este gobierno o reemplazarlo, sino que creo que era algo que se hacía más bien incluso desde el temor. Esta campaña creo que tiene como diferencia, o esta contienda electoral tiene como diferencia el hecho de que posiblemente los contendores se sienten en mayor libertad que en otros años de hacer y decir lo que sea, un poco sin el temor de ser sancionados o de tener algún tipo de retaliaciones, se podría decir. Pero eso creo que le ha afectado mucho a la calidad de la campaña. Y más allá de que muchas veces resulta entretenido para cierta parte del electorado ver estos exabruptos, ver los insultos, incluso ver los recursos que utilizan los candidatos, creo que el momento de analizar si es que estas campañas aportan o no para que nosotros ciudadanos podamos construir un voto adecuadamente informado, creo que la respuesta es no, no alcanza para satisfacer estas necesidades urgentes que tenemos nosotros como electores de conocer adecuadamente las propuestas y saber en realidad por quién estamos votando. Ahora bien, en las últimas horas a mí ha parecido espeluznante, ¿no? Espeluznante el haber asistido a observar la utilización de ciudadanos venezolanos en situación de vulnerabilidad para esta campaña, para contribuir a esta campaña. Y claro, tenemos un segmento de la sociedad que pretende minimizar ese tema, que dicen, no están diciendo nada, simplemente están mostrando un cartel que dice vota bien. Ayer conversé en la tarde con Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, y ella nos comentó justamente en el espacio digital que tenemos en la tarde, que en una primera aproximación e investigación, efectivamente se determinó la veracidad de esas fotografías, de esos carteles, y que efectivamente hubo ciudadanos venezolanos en situación de vulnerabilidad que recibieron una cantidad de dinero para presentar esos carteles. O sea, alguien se metió en esta suciedad que me parece realmente una forma de que esta campaña caiga en el plano de la miseria. ¿Cómo ha visto usted esta utilización de recursos tan bajos, doctora? Fabricio, yo creo que esto demuestra el nivel de desesperación que tienen ambos bandos del espectro político ahora por captar votos. Todos sabemos que hay una sección del electorado que o está indeciso
o que en la primera vuelta se decantó por los candidatos Pérez y Hervas, y estos son los votos que ambos candidatos que pasaron en la segunda vuelta ahora quieren captar. Ahora, los recursos que están utilizando, los recursos comunicacionales, digamos, que están utilizando para captar estos votos son absolutamente, están convirtiéndose pues en recursos absolutamente inaceptables desde la perspectiva de la ética y también desde la perspectiva de la información en el contexto de unas elecciones. Lo que pasó el día de ayer con los ciudadanos venezolanos creo que es a todas luces inaceptable, y creo que, como muchos decían ayer, resulta irrelevante saber quién fue, cuál de los dos, porque hubo esta discusión en redes sociales de si esto había sido orquestado por el partido político o la gente que le hace la campaña a Guillermo Lasso, y luego también se le lanzaba la pelotita a la campaña de Arauz. Creo que resulta irrelevante eso. Más allá de que yo decía, sería interesante que por decencia la persona que tuvo esta brillante idea salga de la cara y diga quién fue, para que no existan responsabilidades asignadas a alguien que no le corresponde, porque yo creo que ciertamente una movida tan desacertada, tan insensible como esta, sí le podría restar votos a un candidato. Entonces sí resulta bastante reprochable que, además de haber hecho algo tan insensible como utilizar a personas migrantes en situación de calle, además de extrema vulnerabilidad, para posicionar una idea política, también resulta reprochable el hecho de que esto, al no tener una responsabilidad de nadie que lo asuma, le genera al otro candidato, porque ambos están recibiendo las culpas de esto, una responsabilidad que no tiene con los costos políticos que eso implica. Entonces, sí, en realidad, desde una perspectiva de derechos humanos, el debate político, la contienda política es un discurso protegido que tiene un amplio margen de maniobra, si se quiere, por parte de los contendores, pero hay límites, y los límites siempre están en el respeto por los derechos de las otras personas. Y además, una campaña política, un discurso político tendría que satisfacer la necesidad del electorado, tanto de conocer las propuestas de su candidato como de contrastar las propuestas esgrimidas por el otro candidato. Entonces, lo que pasa ayer en realidad, creo yo que no aporta a este debate necesario que tenemos que tener ahora, pero además creo yo utiliza un recurso que no lo podría definir sino como manipulador. Se trata de manipular al electorado no desde la racionalidad, no exhortándoles a que reflexionen, a que generen criterios propios con respecto a las propuestas, sino que más bien trata de activar esta parte emocional y racional del electorado a través de la activación, digamos, de lugares comunes que causan miedo. El discurso de si es que tal opción política gana, nos vamos a convertir en Venezuela; si es que tal opción política gana, nos vamos a desdolarizar. Y también por el otro lado, tal vez, porque no sé quién fue el responsable de esto, tal vez sería reforzar esta idea de que el otro bando político es indolente con los derechos de las personas que precisamente están en situación de necesidad. Entonces, creo yo que ayer se cruzó un límite. No sé el CNE cómo irá a responder ante esto, pero ciertamente creo yo que no favoreció a ninguna de las dos candidaturas esta movida, porque en realidad, más que miedo, más que definir una opción política, yo creo que hubo un rechazo generalizado por ambas candidaturas, porque no se sabe quién fue, y ese rechazo parte del hecho de la ausencia de límites y la ausencia de respeto que debería primar en unas elecciones, mucho más en unas elecciones con la importancia que tienen estas. Ahora, yo me pongo a reflexionar, ¿no? Estamos a 9 días de que se termine la campaña electoral. El jueves de la próxima semana se terminará la campaña electoral. Estamos a 12 días de que los ecuatorianos vayamos a las urnas. Yo me temo mucho porque en realidad esta última semana, estas 2 últimas semanas, hemos visto mucha miseria asociada a la campaña política. Me temo mucho que esto va a ir en incremento hasta que se acabe la campaña. ¿Cómo le ve usted? ¿O usted cree, por el contrario, doctora, siendo un poquito más optimista, de que finalmente se va a entender que lo que precisa el país es algo más de proactividad, de que se entiendan las propuestas, de que haya respuestas de los candidatos y no estas agresiones y estos ataques?
Esperemos que sí, eso sería lo ideal. Sin embargo, yo siento que a partir del segundo debate, y desde el segundo debate, mejor dicho, ha habido una reducción sustancial de propuestas claras y concretas por parte de los candidatos, y más bien parecería ser que se está decantando hacia ataques y acusaciones personales que un poco responden precisamente a los vacíos y falencias de las campañas de ambos candidatos. O sea, yo pienso que tanto el candidato Lasso como el candidato Arauz entienden claramente que sus propuestas y sus movimientos vienen arrastrando una serie de errores y cuestionamientos que ellos no han sabido desbaratar. En el caso de Lasso, creo yo que ha habido una cierta flexibilización hacia cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres. Sin embargo, esta flexibilización creo yo que no ha sido 100% aceptada, porque hay una porción del electorado bastante grande que cuestiona este giro en el contexto que estamos atravesando ahorita, y lo tachan más bien de una movida política interesada. No lo ven como una aceptación sincera de la importancia de respetar y garantizar derechos humanos, sino una movida política de conveniencia, básicamente. Y por otro lado, del lado del candidato Arauz, creo yo que Arauz no logra todavía desmarcarse de ciertas acciones y políticas del gobierno de Rafael Correa, que al menos en materia de derechos humanos eran altamente cuestionables. El hecho de que Arauz simplemente no pueda categóricamente contradecir al expresidente Correa en cosas que son indefendibles, creo yo que le resta votos. Entonces, ante esta imposibilidad de esconder o de justificar estas falencias que ambas candidaturas y ambas propuestas tienen, para mí a lo que se ha recurrido es al ataque personal y a sacarse, como se dice comúnmente, y perdón la expresión, los trapos sucios al sol. Y esto definitivamente reduce y baja el nivel de debate a niveles donde ciertamente la reflexión, el análisis, la construcción de ideas que aporten a una mejor elección popular en las elecciones no se va a dar. Usted, por ejemplo, y que sean los últimos mensajes antes de una elección es preocupante. Usted, por ejemplo, tiene una postura clara, y es una postura pública, respecto de temas asociados a los derechos humanos, de temas asociados a los derechos reproductivos, el tema del aborto, por ejemplo. Usted tiene una postura que la ha hecho pública. Lasso ha intentado hacer algún tipo de aproximación en los últimos días o semanas. ¿A usted le convence este aparente cambio de visión de Lasso, tomando en cuenta que él a lo largo del tiempo ha sido un político, un ciudadano que ha estado radicalmente en contra de lo que aparentemente hoy él podría dar paso? ¿Usted cree en eso, doctora? Yo quiero creer que el candidato Lasso simplemente, no estoy diciendo que él tiene un convencimiento personal sobre esto, y en realidad no me interesa si tiene un convencimiento personal, porque en realidad el momento que él llegue a la presidencia, si es que él llega a la presidencia, no creo yo va a gobernar a la luz de sus convicciones personales, sino a la luz de lo que implica ser presidente de un Estado de Derechos y Justicia. Y en este sentido, y yo lo he dicho públicamente también, creo yo que Lasso, durante las primeras etapas de su campaña, tuvo un asesoramiento equivocado. Durante los 4 años anteriores siento que tuvo un asesoramiento equivocado y que se juntó posiblemente con personas que no entendían la importancia de defender y promover derechos humanos en este contexto electoral donde hay muchos, hay un porcentaje de electorado joven, pero además de ser jóvenes, son personas que ya han crecido embebidos con este discurso a favor de los derechos humanos, a favor del medio ambiente, y que ya no iban a aceptar otra cosa como una propuesta electoral. Yo creo que el error de la candidatura de Lasso fue asumir que para ninguno de los ecuatorianos, o para la mayoría de los ecuatorianos, los temas de derechos humanos eran relevantes. Cuando nosotros teníamos estas discusiones en redes sociales, sus principales asesores, sus principales coidearios políticos siempre decían muy categóricamente: no vamos a hablar de derechos humanos en esta campaña porque eso no es importante. Y bueno, resulta que pasa la primera vuelta
y los dos candidatos que le hacen calor, que prácticamente le quitan la posibilidad de llegar a segunda vuelta, son precisamente aquellos que mantuvieron una postura clara y directa con respecto a la necesidad de garantizar, respetar derechos humanos, especialmente aquellos de las mujeres y de las minorías sexuales. Entonces yo creo que este es un momento donde Lazo y la gente que lo asesora posiblemente tienen un golpe de realidad. Se dan cuenta, como nos dijeron a muchas de las personas a quienes contactaron hace ya algunas semanas, nos dijeron, al menos a mí en el mensaje que me llegó categóricamente, me dijeron: te contactamos porque nos hemos dado cuenta que esta estrategia de campaña ha fallado y queremos acercarnos a ustedes. La razón por la cual muchos de nosotros finalmente decidimos no aceptar esa invitación fue por esto de que en realidad sí hay una legítima sospecha de que esto se trate de un tema de maniobra política y de manipulación política, de querer, como decían algunas colegas mías, instrumentalizar a los defensores de derechos humanos para ganar votos con la sección indefinida del electorado. Entonces creo que lo prudente era no prestarse para ninguna maniobra en ese sentido. Sin embargo, yo creo que posiblemente puede ser que sí haya habido una toma de conciencia, no personal, que no nos interesa, pero sí al menos desde la perspectiva de una campaña y sobre todo desde la perspectiva de un eventual gobierno, la necesidad de vincular temas de derechos humanos como un componente fundamental en una propuesta política y un componente fundamental de cualquier gobierno democrático del siglo XXI. En contrapartida, en cambio, usted, y con esto voy cerrando, doctora, usted hablaba de que Arauz no ha logrado desmarcarse de ciertas ejecutorias que usted cuestiona del gobierno de Correa. ¿A qué se refiere? Esto se sabe, yo fui muy crítica también durante el gobierno de Correa, especialmente con las restricciones que se ejercían con respecto a los derechos civiles y políticos, con énfasis al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la protesta pública. Las represiones, restricciones, violaciones de estos derechos fueron públicas, no hay que explicarlos, y han sido además reconocidas por diferentes organismos de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano. Y yo en algún momento, y anterior al segundo debate, esperaba del candidato Arauz, incluso por una estrategia de campaña, ¿no?, que él claramente tenga una posición crítica ante estas acciones. El hecho de que uno sea coideario de una persona, el hecho de que uno pertenezca al mismo movimiento político de una persona, no necesariamente significaría suscribir y apoyar todo lo que esa persona hizo en su momento mientras estaba en el poder. Y a mí sí me llama la atención que el candidato Arauz no sea capaz de hacer un cuestionamiento frontal y una crítica frontal a estas cuestiones que a mi criterio son claramente indefendibles. Que no puedo decir categóricamente sí. Yo creo que, por ejemplo, Rafael Correa durante su gobierno se equivocó cuando sancionó a las asambleístas que iban a votar a favor de la despenalización del aborto por violación. Yo creo que Rafael Correa se equivocó cuando inició esta persecución contra la prensa, esta guerra contra la prensa. Creo que se equivocó. Y me parece a mí que eso le hubiera fortalecido su candidatura, hubiera generado más confianza en un sector del electorado que, al ver esta resistencia que él tiene de confrontarlo directamente, simplemente se decepciona. Esto fue lo que me pasó a mí. Además me preocupa otra cosa, que así como no lo confronta directamente, Arauz tampoco suscribe directamente. Entonces, para mí es una postura tibia, y las posturas tibias a mi criterio son inaceptables, que parecería ser que él no quiere ni pelearse con Rafael, ni tampoco quiere hacer muy evidente que lo apoya o que está de acuerdo con esas cuestiones. Yo creo que en estas elecciones lo que hace falta es frontalidad, y en general para asumir un país lo que hace falta es una persona que tenga el suficiente carácter de decir: yo estoy de acuerdo con mis coidearios hasta este punto, con mi partido hasta este punto, y de aquí en adelante haré lo que yo crea que es consistente con la Constitución y las obligaciones internacionales, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Siento que este carácter, esta personalidad a ratos a Arauz le falta, y eso podría ser incluso un signo de inmadurez a la hora de asumir el liderazgo de un país en una situación tan compleja como está el Ecuador. Correcto. Doctora, le quiero agradecer por estos minutos para valorar justamente esta campaña tan compleja, tan sucia y llena de miserias que estamos enfrentando aquí en el Ecuador. Le agradezco por el tiempo, que tenga un buen día.
Gracias, Fabricio, igual usted por la invitación. Gracias, muy gentil, igual para usted. María Dolores Miño, conversando aquí con nosotros, jurista, especialista en los derechos humanos, analizando el tema de la campaña electoral. Alerto a la audiencia, ya mismo el director de la Agencia Nacional de Tránsito para hablar sobre las restricciones justamente que tendremos los ecuatorianos en este feriado, y después el candidato presidencial Andrés Arauz. Aquí en A Primera Hora, no se desconecten en nuestra sintonía, estamos en señal de radio, estamos en Santo Domingo de los Áchiras por Majestad Televisión, estamos por la internet, estamos en la fanpage de Majestad Radio, estamos en el canal de YouTube de Majestad Radio. Múltiples opciones para que sigan con nuestro espacio. 7:47.